Hola, bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sose Z y les doy la bienvenida a este episodio de Poco Común, que es el episodio 201, y donde pues otra vez voy a tocar un tema relacionado con anime y sobre todo sobre un creador en específico. Vamos al audio de intro y empecemos. Y bueno, en este episodio que va a ser sobre anime, voy a hablar sobre un director, sobre todo, creador, director, pero que más ha tenido relevancia por su rol de director en muchas series y películas de anime desde los 80s. Me refiero a Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, este director que se hizo sobre todo famoso y popular entre los 80s y los 90s por algunas series y películas que tuvieron mucho éxito, mucha fama, y fueron pues grandemente reconocidas por mucho público. Pero voy a hablar no solo de las cosas buenas, sino también de sus vicios, defectos que tiene este director, que también pues tienen sus detalles. Bueno, Mamoru Oshii nació el 8 de agosto del 51, o sea que cuando estoy grabando este podcast en el 2022 tiene 71 años este director, sobre todo director de anime. Bueno, ¿qué tiene de relevante él? Bueno, que ha dirigido varias series de anime y películas sobre todo, que pues prácticamente han sido icónicas dentro de la historia del anime. Series que pues llamaron mucho la atención, causaron mucho revuelo y se ganó como un lugar como de culto, de donde pues muchos seguidores, se hizo como una legión de seguidores muy de culto, que es lo han seguido prácticamente desde sus primeros éxitos, y prácticamente casi lo han puesto en un pedestal. Entonces siempre que, sobre todo los de la vieja escuela, los que llegaron a ver sus series en los 80s, en los 90s, que fueron muy aclamadas, porque ya para años más recientes pues ya ha caído un poco en la oscuridad y con el tiempo pues ha sido un poco olvidado este director, y ya muchas de las generaciones actuales pues simplemente no saben de él, no han escuchado sobre él. Y bueno, ya hablando de sus series, que creo pues su primer éxito fue en los 80s con la serie adaptación a televisión de la serie del primer manga popular de Rumiko Takahashi. Me refiero a Urusei Yatsura. Sí, la misma autora de Ranma, de Inuyasha, de Maison Koku. Pues su primer gran manga super popular en Japón fue precisamente Urusei Yatsura, que lo escribió a finales de los 70s y lo continuó escribiendo hasta los 80s. Y bueno, él se encargó precisamente de dirigir, de producir muchos de los episodios de la serie de anime. No digo que todos, pero sí una buena cantidad de episodios. Ahora bien, antes de empezar a hablar de qué tienen de sobresaliente la adaptación de televisión que hizo Mamoru Oshii sobre Urusei Yatsura, hay que mencionar
¿Qué detalles tiene este autor? Bueno, este más bien director, pero que sí prácticamente a veces se convierte en un autor. Él es alguien que pues tiene una perspectiva más como de artista. Me refiero a que muchas veces, eh, aunque es encargado muchas veces de adaptar trabajos de alguien más, como suele ser en el anime, adaptaciones de manga o de novelas ligeras y otros trabajos, pues por lo regular los que adaptan en anime, si bien tienen cierta libertad y cierto, eh, pues como que se toman sus propias visiones para hacer las adaptaciones, por lo regular tienden a respetar mucho pues al autor, a estar consultando, a estar viendo pues recibiendo retroalimentación del autor de qué le parece o qué no le parece de lo que va adaptando de la serie de anime. Eso es lo más común. Pero él, como algunos directores, siendo más de un aspecto más artístico, pues tiende a tomar una visión muy propia, muy particular de él, y ser un tanto egoísta, un tanto pues seguir su propio camino en cómo dirige los trabajos a su cargo. Y esto fue precisamente lo que empezó a distinguir desde Urusei Yatsura, desde este primer trabajo de dirección de él en televisión, su trabajo. Él tiende a ser alguien que siempre mete su cuchara, se podría decir, es una palabra coloquial para describir lo que hace él, que es que prácticamente pues hace un poco lo que a él le parece, mete un tanto su visión dentro de las adaptaciones que hace y simplemente no se mide con qué tanto cambia o modifica la obra a partir del trabajo original, y esto tiene como impacto que muchas de sus adaptaciones a anime tienden a diverger a ser muy diferentes a la obra original. La mayoría de sus adaptaciones tienden en mayor o menor grado a tener muchas diferencias con la versión original, con el manga original en el que se está basando. Y pues esto lo vemos en evidencia precisamente con Urusei Yatsura, que de hecho precisamente la que empezó a tomarse sus libertades con este trabajo, pues tuvo muchos conflictos a lo largo de la producción con la propia autora, con Rumiko Takahashi, en cuanto a que muchas veces no respetó o las tramas o las historias o los chistes originales que ella había escrito en el manga, y metió los de su propia cosecha. O sea, metió de repente chistes, parodias que él se estaba inventando, que se sacaba de su propia autoría. Incluso hubo muchos episodios que prácticamente eran completamente inventados por él. Y pues esto marcó precisamente la serie de Urusei Yatsura, la de los 80s, ya que por ejemplo, algo que notamos es que por lo regular los episodios de Urusei Yatsura, y sobre todo por ejemplo compárenlos con los de la versión actual, la de 2022 de Urusei Yatsura, que ha estado siendo producida más apegada al manga, y compárenla con la de Mamoru Oshii de los 80, y van a ver muchas diferencias, sobre todo en cuanto a que el manga original, pues la historia gira más en torno a los protagonistas, a Taro Moroboshi, a esta Loom y a algunos de sus amigos y rivales más cercanos.
Y aquí algo que se ve en la versión de los 80s es que de repente, por ejemplo, sus compañeros de clase que pues son simples personajes secundarios que ni siquiera tienen nombre, pues terminan a veces tomando como que cierto protagonismo y de repente como que meten su opinión o se ponen al mismo nivel de importancia que los propios protagonistas. Entonces de repente vemos escenas que se extienden donde de repente nada más vemos hablar a los compañeros de clase de este Ataru diciendo, echándose unos discursotes o de repente hasta disertaciones de justificando de por qué dicen lo que dicen o hacen lo que hacen, o luego haciendo pues como que extendiendo un poco la comedia al hacer muchas referencias y muchas parodias a material no muy conocido, por ejemplo series de tokusatsu de los 70s o películas que no son tan famosas o cosas así. Muchas veces la comedia que empieza a manejar Mamoru Oshii demuestra esta visión que tiene él, donde su comedia es más de como de extender mucho un chiste, un mismo chiste, y sobre todo de meter muchas parodias, pero no chistes con referencia a algún material de la cultura popular, pero no tan conocida, por ejemplo, como dije, de viejas series de televisión, de viejas películas, de material que para el público general de repente es como que un tanto desconocido, como que si no eres así que fan muy clavado de muchas cosas, como que no vas a entender la mitad de las referencias que empieza a meter. Y pues esto fue reiterado en muchos episodios de Urusei Yatsura de los 80s. Si bien en la mayoría de los casos sí se resultó porque de repente sí se volaba la barda y empezaba a meter referencias. Algo que también se clava mucho Mamoru Oshii cuando hace mucho de sus obras es también de repente hacer disertaciones y hacer filosofar y a pensar mucho y hacer mucho razonamiento de algún tema que de repente mete a algún personaje y empiezan a hablar y hablar y hablar y a explicar y a analizar y sobreanalizar un tema, incluso en Urusei Yatsura, o sea, en tono cómico y exagerado, así que volándose la balda. Empiezan los personajes luego a empezar a hablar y hablar de un tema, obviamente en este caso con un tono más de comedia. Empiezan a hablar de sus temas que meten en el programa, sus referencias, y pues de aquí es como se hace su comedia, que obviamente todo esto diverge, se diferencia demasiado de lo que el manga originalmente presentaba, tanto en términos de la propia comedia como también de la propia historia, porque incluso la propia historia luego a veces termina desviándose mucho, o por ejemplo había episodios que terminaban en algo muy diferente a lo que originalmente muchas veces terminaba un episodio. Entonces esto es nuestra primera probada de Mamoru Oshii. Otra obra que también fue muy famosa de los 80s, entre las varias que dirigió, obviamente también dirigió una de las películas de Urusei Yatsura, la de Beautiful Dreamer, que muchos dicen es la mejor película, pero incluso esa película está bien fumada, pero fumada, que es algo que tiene mucho Mamoru Oshii, que de repente se clava en como que meter un elemento muy apreciativo, muy meditativo en algunas de sus películas, y de repente los personajes se quedan como que inmóviles,
y completamente meditativos y acá como que analizando su entorno y todo eso. Pues esta película tiene mucho de eso. De repente secuencias largas donde los personajes se ponen ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Y sí, como que te saca de onda de lo que originalmente uno está acostumbrado con Urusei Yatsura. Pero a final de cuentas termina contando una historia bastante curiosa, donde pues uno de los elementos importantes de Urusei Yatsura es este romance entre Ataru y Stallone, que pues a la larga este Ataru como que admite que no puede vivir sin Stallone. Entonces pues mantiene este foco la historia, pero sí se da un viaje pero canijo. Bueno, esto es esta película, pero otra obra que se volvió de culto con el tiempo y que en su momento a lo mejor no fue tan popular o tan famosa fue la de el corto animado llamado Tenshi no Tamago o Angel's Egg, el huevo del ángel, que está basado en un trabajo original de Clamp, un manga original de Clamp, y que él lo adaptó en animación. De hecho fue las primeras obras de Clamp que fueron adaptadas a animación. Pero igualmente, como ya empezamos a ver, Mamoru Oshiki también se clavó bien canijo y desarrolló un corto animado que como que se ve muy experimental, artístico, como de cine indie, que tiene su mérito artístico, mérito estético. En cuanto a la animación está muy bonita, el dibujo está muy bonito, que sí te clavas en ver cómo te presentan ese mundo, pero en términos de historia como que cuenta casi muy poco o casi nada. O sea, como que nada más es un incidente lo que cuenta en este corto animado de esta como ángel que nace de un huevo. Y prácticamente creo que no tiene diálogos o tiene casi nada de diálogos. Pero debido al mérito artístico de animación que tuvo se volvió una obra que mucha gente sorprendió y pues, muchos empezaron a alabar. Y pues con estos éxitos, con estos trabajos pues muy extraños, muy alejados del trabajo original y que tenían más la visión de Mamoru Oshii, pues, y que tuvieron éxito, pues empezaron a impulsar más Mamoru Oshii para que fuera tomado en cuenta para más proyectos y para que poco a poco pues le dieran cierta importancia a su visión y a su trabajo, a pesar de que los autores originales pues muchas veces tenían conflicto con él precisamente porque él prácticamente se iba por su camino. Te comentaba su propia versión del manga original, pues que difería mucho de lo que el autor original había escrito o dibujado, pero que de alguna manera le había empezado a resultar. Y bueno, así fue que pasamos a otra franquicia que prácticamente fue del grupo de creadores de esa franquicia, que fue Patlabor. Patlabor fue una saga de varias series y películas donde pues vemos un agrupamiento policíaco que está especializado en detener crímenes ejecutados con unos robots gigantes, con unos mechas a los que les llaman Labors, que pues estos robots son el sustituto en el futuro de lo que
es la maquinaria pesada en la actualidad, o sea, las palas mecánicas, camiones de volteo, todo esto. Se supone que en esa realidad son sustituidas por estos Laborers, estos robots gigantes. Entonces, pues esta unidad, este agrupamiento de policías, pues usan sus propios mechas, robots gigantes, tipo patrulla, para tener estos crímenes. Usan sus Pat Labor, precisamente, como le llaman. Y pues uno de los principales personajes icónicos de esta serie es esta Noa Izumi, una chica pelirroja que es una nueva recluta, pero que resulta pues ser bastante capaz, pero también que es un tanto novata. Y bueno, con esto de Pat Labor, esta saga o esta franquicia fue creada por un grupo de creadores independientes que se hicieron llamar Headgear, que pues consistían varios directores y escritores y mangakas de diferentes que eran bastante famosos, conocidos entre los 80s y los 90s. Entonces crearon su grupito llamado Headgear, y entre ellos precisamente estaba Mamoru Oshii, y pues simplemente como que acordaron que elementos principales y comunes de lo que sería Pat Labor, y prácticamente cada uno de estos creadores tomó pues este concepto original, y cada quien contó su propia versión de la serie. Entonces aquí como que hubo más libertad creativa de crear lo propio de cada uno. Así tuvimos varias series animadas de Pat Labor con diferentes tonos, unos más tipo comedia, otros más acción policíaca más seria, y otros más slice of life. El de Mamoru Oshii no me acuerdo qué versión era, creo que era la versión más seria, la que presenta precisamente cómo es reclutada esta Noa Izumi y pues sus primeras misiones y todo este rollo. O sea, creo que es la versión más seria de Pat Labor. Y pues esto se encendió cuando hizo las dos películas que le sucedieron a todas estas adaptaciones para televisión y para vídeo de Pat Labor. Se encargó de hacer 2 películas de Pat Labor, que aquí fue cuando ya de plano, como ya tenía prácticamente con el Pat Labor toda la libertad creativa de hacer lo que quisiera, pues se explayó Mamoru Oshii en meter su propia visión. Por ejemplo, algo que en lo que está muy clavado Mamoru Oshii, sobre todo en los 80s, 90s, era sobre ciertas razas de perros, como que está muy aficionado a ciertos perros, y esto lo vemos precisamente con las películas que produjo en los 90s, donde de repente vemos escenas donde los personajes, por una u otra razón, de repente tienen un perro, sacan un perro a pasear o sale un perro, y pues como que toman su foco de la escena del perro, y tú te quedas, ¿y por qué metieron el perro? ¿O por qué llama tanto la atención? Pero simplemente es una de las tantas fijaciones que tiene Mamoru Oshii. Otra de las fijaciones es que pues él de trasfondo es un tanto otaku, en cuanto a que es uno de esos aficionados a algún tema en particular, que está muy metido en sus temas. En este caso, Mamoru Oshii, que yo recuerdo, es muy aficionado obviamente a todo el rollo militar, pero también al rollo de ciencia ficción. De hecho, él era muy aficionado a películas y series, como dije, tokusatsu viejas, como Ultraman, como Godzilla y todas esas. Entonces de repente hace referencias a esas series, a esa estética de esas series,
Y cuando se trata de meterle cosas de rollo militar, se clava un montón y mete ahí. Hace como un análisis a fondo del armamento y de cosas así que meten militarmente. Y pues esta serie así se clava bien canijo en ese rollo. Mucho detectivesco, pero también mucha disertación muy introspectiva. Cada personaje de repente se pone a filosofar y a explicar su trasfondo de hacer cierta introspección de sus vidas y qué es lo que buscan y todo eso. Y pues las dos películas de Pat Taylor se meten en eso. Sin embargo, hasta eso supo equilibrarlo porque aunque la primera mitad es mucho de detectivesco, mucho de introspección y muy filosófica, ya hacia el final de cada película pues te mete una buena secuencia de acción que pues ya compensa todo el rollo lento que te mete al principio, pero es algo característico de dos aspectos característicos de las creaciones de Mamoru Oshii, que no falta que mete de repente una referencia a ciencia ficción, a lo militar, y que de repente se mete a hacer disertaciones y hacer a los personajes que empiecen a hablar introspectivamente y a explicar las cosas y todo eso, y te quedas, hora de qué cosa, ¿por qué te clavas tanto? Entonces pues puede tener reacciones encontradas, porque hay aquellos que pues les fascina esta forma de presentar y de desarrollar las cosas, pero hay quienes podrían percibir como que no te claves, como que quiero ver más un desarrollo más fluido de la historia. Y bueno, pues obra cúspide que prácticamente le ganó el reconocimiento internacional a Mamoru Oshii fue la adaptación en película de Ghost in the Shell, que fue donde de plano sí metió de mucho de su visión, pero que estéticamente estaba muy bien desarrollada esta película, y pues su rollo introspectivo y de analítico que mete Mamoru Oshii, que lo caracteriza a su obra, pues calzó bien con esta película, con esta adaptación de este manga de Masamune Shirow, por cierto, que el manga pues más que nada es de acción y sobre todo mucho fanservice. Entonces no es tan serio, no es tan analítico, es más acción y mucho fanservice. Y pues Mamoru Oshii de plano tomó por un camino muy diferente su versión, su visión de Ghost in the Shell. Metió rollos políticos, filosóficos, con el rollo de la inteligencia artificial y de la identidad humana cuando se convierte un humano en un cyborg, o sea, alguien que prácticamente tiene un cuerpo artificial y que si se pierde su conciencia y cosas así. O sea, se metió mucho en eso, pero aparte metió muy buenas secuencias de acción muy realistas, que es algo que a final de cuentas impresionó a muchos en Occidente y que pues inspiró a muchos creadores para hacer pues obras que siguieran un estilo similar. La más famosa franquicia que inspiró Ghost in the Shell, la versión de Mamoru Oshii de Ghost in the Shell, pues fue Matrix. Gracias a Ghost in the Shell existió Matrix. Y bueno, ya con este gran éxito que tuvo, que fue prácticamente su cúspide, pues tuvo unas cuantas películas más y cortos animados. Los más recordados son Jinro, que es una trama
una historia trágica militar donde un escuadrón como que de choque pues se mete a los barrios más peligrosos, pero para eliminar a todos los disidentes, a toda la gente disidente de forma pues violenta, a matarlos, a exterminar a mucha gente, y donde pues el protagonista de esta película pues se ve enfrentado pues a su realidad de cómo pues ha perdido mucho de su humanidad y cómo pues está este conflicto entre que tiene que cumplir su deber y matar gente, y por otro lado pues recuperar su humanidad y verse enfrentado a cómo impacta sus acciones a la gente común, y cómo él pues no se pierda a sí mismo por cumplir con su trabajo. Y hace mucha esta analogía entre los lobos y las ovejas y todo eso, que de hecho el subtítulo de Jim Rowe es The Wolf Brigade, que sería como la brigada lobo. Y pues igualmente mucha disertación, mucha introspección. Después de esto vimos también un corto animado llamado Blood de las Vampire, otro que fue también bastante popular y también de mucho de gusto del público occidental, que pues está basado en una serie donde pues en la actualidad existen vampiros y pues existen pues vampiros que simplemente cometen crímenes escondidas entre la sociedad, y cómo pues reclutan a una vampiro para cazar a los otros vampiros. Pero esta vampiro pues tiene una como sabemos, los vampiros son inmortales y mantienen su apariencia pues por el resto de su existencia. Entonces en este caso la vampiro protagonista tiene apariencia de una estudiante de preparatoria, pero pues es bien violenta, donde de repente hay mucha disertación sobre la naturaleza del vampiro y todo eso, pero sobre todo es una corto animado de mucha acción y muy violenta, que pues a muchos en Occidente les gustó este corto animado y pues siempre quedaron con las ganas de que se hiciera una serie o cortos animados que tuvieran la misma visión que Mamoroshi, que la visión de Mamoroshi. Ya supimos que después sacaron 2 o 3 series de televisión llamadas Blood Plus, que pues ahí sí ya siguieron más la obra original, que es muy diferente a lo que presentó Mamoroshi. Y pues como a final de cuentas a Mamoroshi le resultó Ghost in the Shell, pues siguió sacando más trabajos de Ghost in the Shell, más adaptaciones. Sacó 2 series de televisión y sacó una segunda película de Ghost in the Shell que como que ya se volvió menos acción y más filosófica, y la verdad ya como que la gente empezaba a hartarse de seguir viendo esta misma visión de Mamoroshi, y ese es precisamente el mayor vicio que tiene Mamoroshi, que si bien luego su visión enriquece o da una perspectiva diferente y a la mejor de la obra de alguien más, pero también al diferir tanto de una obra original, hay veces que él se clava tanto en su propio rollo que independientemente si a la gente le gusta o no le gusta, él se mete en lo suyo y hace las cosas a su manera, y pues esto es un arma de doble filo. Le puede resultar en algunos casos, y en otros casos puede ser todo un fracaso, y aparte meterlo en conflicto con los autores originales de la historia original.
Y pues prácticamente ya para los 80s ya su carrera empezó a ir en decadencia. No digo que completamente fue fracasando, no, pero simplemente ya perdió la fama y la popularidad de la que gozó en los 80s y los 90s. Y ya muchos de sus películas y series que fue adaptando ya no tenían, o sea, él seguía con su misma visión, ¿no? Ese sí es consistente el tipo, siempre presenta los mismos rollos, su mismo formato de historias, siempre cuenta de historias de cierta forma, no sé, es muy consistente en eso, pero también a veces eso harta de él. Y de hecho, gracias al éxito de Ghost in the Shell, el gran éxito de la película de Ghost in the Shell, tuvo el suficiente recurso y la suficiente fama para aventarse a salirse del mundo del anime y hacer una película de live action, o sea, con actores y todo el rollo, muy a su gusto. O sea, una película que prácticamente la hizo por capricho, porque quería hacer una película de ese estilo. Entonces, y esa película fue Avatar. Digo, no, Avatar, ahora. No sé por qué se me metió eso, no, Avalon. Esta película bastante rara. Que pues es bien rollo artístico. En primera, fue grabada en Europa, con actores checos. O sea, fue producida prácticamente allá en República Checa, y hasta el idioma en la que está hablada es en checo. Y es una historia un tanto muy militar, muy clavada en rollo militar, en tanques, soldados y todo ese rollo, pero con una perspectiva un tanto de ciencia ficción, donde de repente hay una inteligencia artificial que está involucrada en esta guerra que hay en este mundo de Avalon. Y pero que tiene mucho la estética muy militar de Segunda Guerra Mundial y de guerras modernas. Entonces como que es un rollo bien clavado en esto para los muy aficionados a todo el rollo militar. Y luego el rollo artístico, como dije, de todo este rollo de contratar actores y grabarlo en la República Checa, en su idioma original y todo eso. Y aparte de esto, la presentación visual fue filmada toda como en blanco y negro, o bueno, más o menos en color, pero la presentación es más en blanco y negro, pero no blanco y negro como tal, sino más bien como sepia, como ámbar, en vez de blanco. O sea, metió como colores ámbar y sepia en vez de blanco. Entonces tiene una estética bastante peculiar y así como que, no sé, como que te quedas, qué cosa tan rara estoy viendo. O sea, es una película que está tan clavada en su propio rollo, de sus propias aficiones, sus propios gustos de Mamoru Oshii, sus propias, pues sí, perspectivas y visiones, y prácticamente una película que hizo para él mismo, que la verdad solo si quieren así que conocer más de la obra de Mamoru Oshii, pues solo en ese caso les recomiendo verla, porque la verdad está muy clavada esa película y no es para cualquiera. Yo la llegué a ver en su momento, precisamente porque todo el mundo decía, no, Mamoru Oshii, oh sí, vamos a ver qué más sacó. Y de repente ves esto y te quedas, ¿qué rayos es esto? Y pues mucha gente alabándolo, porque pues todos esperaban algo como la película de Ghost in the Shell o algo así. Pero ya que empiezas a ver cómo es su obra, la verdad es que el tipo es muy repetitivo, siempre sigue el mismo camino, siempre sigue el mismo formato y siempre crea las series y las películas
a su parecer, a su gusto, como las quiere contar, lo que quiere presentar. No, no es tanto, él tiende no mucho a escuchar guías o ciertos parámetros de cómo le recomendarían hacer una cosa, sino que él sigue su camino y pues casi que te gusta o no te gusta, yo lo hago así. Y pues a la larga le ha resultado con muchas de sus obras, pero también a la larga también esto le ha ganado que con el tiempo, pues al ser tan repetitivo y al no encajar en todos los tipos de historias, pues la gente pierde el interés en muchos de sus trabajos porque o no presenta lo que la gente esperaría de alguna obra que ya es conocida y que él adapta de una forma completamente diferente, y por otro lado que esperan ver algo pues divertido, interesante, pero que no sea lo mismo y termina presentando lo mismo. Esa es su mayor maldición de Mamoru Oshii, y eso es precisamente lo que más criticaría de él. Y ahora que veo, sí estuvo involucrado en Blood Plus, pero no estuvo dirigiendo. O sea, nada más como que asistió nada más a la creación de la serie de televisión, pero no la dirigió como tal. Y bueno, de aquí nada más para mencionar que otras series sacó pues varias adaptaciones de Ghost in the Shell, que creo que es la única franquicia a la que él ha sabido sacar provecho, pero que después de tantos años pues simplemente no puede vivir solo de Ghost in the Shell. Hizo la adaptación del anime de Halo. La verdad no lo he visto. Y ya nada más para darles perspectiva de cuál fue su última obra que yo vi, pues fue la serie de televisión de Blood Love. Esta serie de comedia bastante curiosa, y bueno, no de televisión, sino que salió para streaming, de hecho, esta de Blood Love. Yo lo que vería es que como que en esta serie de Blood Love trató de reproducir el formato, el estilo de aquella época de Urusei Yatsura. Entonces como que quiso hacer una serie que si viera el mismo estilo de comedia y de episodios que veíamos en Urusei Yatsura, todo eso trasplantado a Blood Love, porque prácticamente es como una versión actualizada de Urusei Yatsura, muchos de los episodios de Blood Love. Blood Love es una serie que cuenta la historia de una chica que se encuentra con una pues hermosa vampiro adolescente que por primera vez pues sale de su tierra natal para buscar así que aventuras o un tanto de libertad, y que pues termina en Japón. Esta vampiro se llama Might Blood Transilvania, bien estereotípico vampiro, y pues termina medio moribunda en Japón, y pues la encuentra esta Manba Mitsugi, una chica que pertenece al club ¿de qué es? De donación de sangre o de sangre de su escuela, un club bastante sacado de la manga que metieron en esta historia, y que es dirigido por una sexy enfermera Chihiro, llamada Chihiro. Y bueno, el chiste es que esto es demasiadas coincidencias, porque un club que prácticamente se dedica a sacar sangre y a crear su propio banco de sangre, y una vampira
pues obviamente este fue elemento para que nada más empezaran a contar una comedia, una historia, todo en torno a la sangre. Y para agregarle un poco más de variedad, pues esta Mai, dependiendo de qué sangre beba, de qué persona, pues a veces puede terminar alterada su personalidad y actuar de formas raras o inesperadas, esta vampira. Y bueno, aquí vemos un tanto de fanservice, empezando por como dije, la enfermera, la maestra que supervisa el club, está Chihiro, y varias de las chicas que aparecen aquí. Y aquí pues vemos varios personajes que, gracias pues a la popularidad que empieza a tener esta Mai, por su atractivo físico, pues muchas, o por el simple hecho de que es vampira, pues muchos de los personajes empiezan a verse atraídos en general por ella. Y así vemos toda una dinámica de diferentes personajes, que los del consejo estudiantil, los del club de cine, los del club de cosplay, los de... y no me acuerdo de qué otro, el club de fisicoculturismo o algo así. Y pues todos así que peleándose por monopolizar esta Mai. Y pues más que nada de esto va la serie. Pero conforme empiezan a avanzar los episodios, pues empieza a volverse cada vez más, perder todo sentido y toda coherencia y todo y una dirección de la historia. Y prácticamente cada episodio se vuelve una serie episódica, donde cada episodio va a pasar algo completamente diferente, raro, inesperado, que casi rompe la cuarta pared, y que pues cada episodio pues simplemente va a ser un pretexto para hacer comedia con otra situación. O sea, crea una situación diferente para que sea fórmula para una otra comedia. Y de hecho, pues mucho de la comedia es muy similar a la que llegó a presentar en Urusei Yatsura. Es mucho de la misma comedia, pero precisamente como es el mismo tipo de comedia, ya para la actualidad, sus chistes ya la verdad o ya no causan la misma gracia, o simplemente no se entienden. De hecho, hay varios episodios donde muchas situaciones cómicas terminan explicándolas porque de plano no se entienden. Y qué peor situación puede darse que cuando te tienen que explicar un chiste para que te cause gracia. Entonces sí llegó a pasar mucho con esta serie, que había muchas situaciones y muchos episodios donde de repente te tenían que explicar: es que estoy hablando de esto porque se le refiere a esta película de tal época, quién sabe qué, o esta serie de este autor y quién sabe qué. Tú te quedas, ¿qué rayos? O sea, sí había referencias que sí las entendía, pero esa fue el mayor vicio que tuvo Mamoru Oshii con esta obra, que debido a que está muy clavado en sus mismas aficiones que ha tenido de toda la vida, de obras de los 80s y un poco también obras de los 90s, que pues son material que la verdad actualmente las generaciones actuales pues difícilmente van a reconocer. Entonces pues mucha de la comedia, mucho de esta dinámica de esta serie pues como que resultó extraña, inesperada, y la verdad es que no tuvo mucho éxito esta serie de Blood Love. Y creo que esta serie de televisión como que fue un tanto el reflejo de cuál es el estatus y cuál es la situación actual de Mamoru Oshii. Que Mamoru Oshii pues vive, sobre todo actualmente, mucho de su vieja fama, de la baja fama que se creó en los 80s y en los 90s, de las obras, de las series de televisión y películas que tuvieron mucho éxito en esas épocas.
y que pues la gente que lo reverencia precisamente por esas épocas, por esa obra de esas épocas, pero que realmente actúa de sus obras más recientes y ya no tienen el mismo impacto y ya no resuenan, sobre todo en las audiencias actuales. Entonces prácticamente a las generaciones actuales mencionan a Mamoru Oshii y no saben ni quién es. O sea, ya no tiene la misma relevancia que tenía en su mejor época en el mundo del anime Mamoru Oshii. Obviamente todavía le tienen cierto respeto y cierta consideración de toda la industria, pues como alguien que fue influyente, pero que pues actualmente ya no tiene la relevancia ni el reconocimiento por parte de los estudios y creadores actuales. Entonces, y esto yo digo que es debido precisamente a que él siempre ha estado clavado mucho con su propia visión, con su propia interpretación de cómo hace las series, las películas, qué tipo de formato y de historias presenta, que pues en un momento llegó a ser popular, pero con el tiempo, debido a que no cambió mucho, se volvió repetitivo o simplemente ya se volvió algo que ya no es igual de popular ya con las audiencias actuales. Como que necesita actualizar algo de su repertorio para volver a ser relevante, y ese es su mayor problema. Pues, y como dije, o sea, es su virtud, pero también su defecto. Su virtud porque pues es consistente y de repente llega a hacer buenos trabajos cuando encajan dentro de lo que puede hacer él, pero cuando no encaja el material con el que trabaja con su visión, termina chocando y no y como por lo que he visto, es un autor que simplemente sigue su propia directriz y no lo sacas de ahí. Pues difícilmente, si lo que hace no pega, pues no pega y ya, porque él no va a cambiar, así de simple. Entonces pues es un tanto lo que quise hacerles ver con Mamoru Oshii, y también presentarles a pues director que por por varios años pues su obra fue muy relevante, y que al final de cuentas su legado sí tiene su importancia dentro de la historia del anime, pero que con el tiempo ha perdido realmente popularidad y relevancia en la industria del anime. Entonces así como que es alguien que se durmió en sus laureles y prácticamente sigue lo mismo y nunca evolucionó su estilo de su obra, de lo que hace. Y eso es algo que choca, y que eso refleja un poco el choque que hay entre los fans de anime de la vieja escuela, aquellos que reverencian todas las obras, todas las series, todas las películas de antaño, sobre todo en los 90s, 80s, y que desdeñan todo lo que se crea actualmente o en las últimas décadas, y dicen, no, lo de antes era mejor y lo de ahorita ya no vale la pena. Y pues es un contrapunto para que estemos más abiertos en nuestra visión y que veamos que ni todas las obras de antaño fueron buenas, sino que hubo también mucho material ahí chafita, feo, y que actualmente tampoco como dicen los de la vieja escuela, todo es malo. No. Hay muchas obras rescatables, y así como hay obras malas,
y que de ambos lados, tanto de las nuevas generaciones como de las viejas generaciones, tenemos que tener la visión suficientemente abierta para aceptar las buenas cosas que vienen de la actualidad, así como las buenas cosas que hay en el pasado, y saber ser críticos a lo que realmente no es bueno, independientemente de en qué época se creó. Y pues Mamoru Oshii es una referencia que, que pues puede a veces ser una crítica también sobre todo para los de la vieja escuela. Entonces, y pues para que conozcan a este autor, que a final de cuentas tiene bastantes obras que sí valen la pena y que a lo mejor haya aquellos que pues les guste su estilo, su formato, y que si les fascina ese formato de cómo hace las series y las películas, pues pueden así que checar todo su repertorio en el que he participado. Espero que les haya interesado, gustado este tema, y pues con esto cierro este episodio. Vamos al audio de cierre y regreso. Y bueno, ya con esto pues damos por concluido el episodio 201 de Poco Común. Gracias por descargarlo, por streamearlo, por escucharlo a final de cuentas, pues en sus plataformas favoritas. Les recuerdo que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y también en iVoox, para que pues prácticamente lo tengan disponible en su plataforma favorita y lo escuchen. Nada más busquen como Poco Común y van a encontrarlo en cualquiera de estas plataformas. Les recuerdo que este podcast se publica los martes en la noche, y el video, el formato, este podcast en versión de video se publica en el canal de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube. Ahí encuentran la versión en video de este podcast, que se publica los sábados en la noche, la versión en video. Y bueno, también pues les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la podcastería y Encode. La podcastería y Encode, búsquenlos en Facebook, la podcastería y Encode. Estos dos grupos en Facebook, donde aparte de publicarse este podcast, se encuentran muchos otros podcasts que pueden ser de su interés, de temas variados. Obviamente muchos de temas geeks, pero también hay otros temas que son de otras aficiones o de otras temáticas que a lo mejor no esperarían que hubiera conversación. Pero bueno, vamos también a agradecer a todos los que dejaron sus comentarios y sus likes, sobre todo por el episodio anterior, que de alguna manera fue un episodio especial porque fue pues ya el episodio 200. Ya prácticamente pues ya con esto llegamos a 200 episodios en ese, que fue sobre pues todo lo que hay de Yurukan. Y bueno, pues agradecer a todos los likes, que ahora sí recibimos un montón. En Facebook, gracias a sus likes, a ver, espérame, a Joy Basque, a René Romero, a Fernando Pulido, a Andrés Felipe Pérez, a Kirito Oni, a Alex Silver y a Hugo. Muchas gracias por los likes. Y de hecho Hugo deja el comentario: muchas felicidades, Orsi, muchas gracias. Y también pues en iVoox dejaron sus likes con 21, Kaikyu, Yuki Soto, Jorge Cruz y
la gente de Life Anime Bo Podcast, y dejaron comentarios. Muchas gracias por todas las felicitaciones. A Kaikyu, que me felicita por el episodio 200 y que me dice que sean muchos más, y dice que el contenido de tu podcast es bastante bueno y diferente. Gracias. 200 programas, felicidades, dice Ruge Cruz. Y de parte de Life Anime Bo Podcast, dicen gracias por las menciones y saludos, se aprecia muchísimo, sobre todo sobre la película de Yuru Camp. Nos encantó mucho y de ahí aprendí que si pillas una joven femina que tiene licencia y sabe conducir maquinaria pesada, por cierto, que esta Nadeshko usaba una pala mecánica, como una gallinita o una topadora de 4, tratarla como una dama y ten cuidado, cuate, es toda una dama. Y nos dice, pues data, felicitaciones por el episodio 200, que se cumplan muchos más. Muchas gracias, muchísimas gracias. Se agradece mucho estos comentarios y pues los likes, los simples likes, se agradece mucho, porque sí hay veces que como que pues uno tiene la sensación de que como que a veces puede caer en oídos sordos, o de repente nadie te está escuchando y luego hablas más que nada por pasión, pero no sabes cuál es, así que cuál es la respuesta, cuál es la reacción de la gente, y se aprecia mucho luego que dejen estas, al menos el like, se agradece, porque pues de alguna manera sirve de realimentación. Y también, o sea, se vale que dejen sus likes, pues nada más en los temas que les gustan, porque obviamente no les van a gustar todos los temas. Esto, pues a final de cuentas, cada quien escucha lo que se le da la gana, lo que le gusta, y pues uno no tiene que estar forzado a escuchar todos los episodios de un podcast, sino a lo mejor los temas que te gustan. Yo lo hago a veces con algunos podcasts, de repente no escucho algunos episodios porque sé que el tema no me interesa mucho, y de repente escucho algunos porque es un tema que me interesa. Y así que siempre estamos libres, pero siempre agradezco los likes porque pues es una buena retroalimentación. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta pues semblanza, un poco cronología de la obra de Mamoru Oshii, y pues mi opinión, mi perspectiva de pues cómo es su proceso de creación de Mamoru Oshii, que pues es un famoso director y creador de los 80s y de los 90s, que con el tiempo pues prácticamente ha perdido relevancia y ha quedado un poco en el olvido, y ya no tiene el reconocimiento que tuvo en aquellos entonces. Pero pues bueno, para voltearlo a ver y para saber por qué muchos de los de la vieja escuela lo reverencian tanto a este director, que pues actualmente mucha gente desconoce. Y bueno, pues con esto terminamos este episodio, y pues nos estaríamos viendo hasta la próxima. Por cierto, nada más de recuerdo que tengo mis stream en vivo los miércoles y domingos en mi canal de Twitch, SorceZ, o escrito nada más con la pura letra Z, Sorcerers en Twitch, Sorcerers, ahí se lee. Miércoles y domingos, ahí estoy en vivo transmitiendo pues partidas de videojuegos sobre todo, pero de vez en cuando hago transmisiones, pero sobre todo que es en vivo. Entonces pueden pues así que acompañarme miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Y les recuerdo mis redes sociales, que estoy en Facebook como SorceZ, donde pues pongo aviso de lo que voy publicando a lo largo de la semana, y pueden dejar sus comentarios. Y tengo mi canal, yo tengo mi Discord, SorceZ, donde pueden pues ver de vez en cuando notificaciones y pueden estar en comunicación directa conmigo por esta vía, por Discord, SorceZ.
Y bueno, ahora sí ya con estos anuncios, pues ahora sí ya me despido. Gracias y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.